Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que se encuentren escuchando este podcast. Mi nombre es Kevin Steve Montealegre Villalba y el día de hoy hablaré sobre un tema relacionado a los antecedentes históricos en el deporte y la recreación. Perfecto, en este caso hablaré de las sustancias anabólicas y de cómo éstas influyeron en el mundo del deporte como tal, en este caso en un deporte muy reconocido a nivel mundial como lo puede llegar a ser el fisicoculturismo moderno. Bueno, para empezar a hablar un poco de lo que vendrían a ser los esteroides anabólicos androgénicos, que es el nombre correcto con el que se podría llegar a definir estas sustancias, hay que saber que es el tema más polémico en el mundo del deporte, en este caso eventualmente también en la cultura del fitness como tal, para poder hablar de los esteroides y pues de los anabólicos como tal, hay que tener conocimiento y pues llegar a contextualizarse acerca de los inicios, de cómo surgió todo esto y cómo es que ha ido evolucionando hasta el día de hoy, como los esteroides modernos que podemos llegar a conseguir hoy en día. Bueno, para empezar a hablar sobre los esteroides como tal, tenemos que contextualizarnos a partir de los cimientos de los esteroides. ¿Listo? Más o menos a partir de 1840, 1850 es cuando el ser humano se da cuenta de el poderío que tienen las hormonas en el cuerpo de los animales como tal, en este caso de los gallos. Cada uno puede distinguir, yo creería que perfectamente un gallo de una gallina gracias a sus rasgos físicos. Anteriormente los humanos se llegaron a preguntar qué es lo que realmente da esa diferencia en cuanto a aspectos como tal, y se llegó a la conclusión que en este caso eran los testículos del animal. Sí, esto se pudo haber evidenciado en muchas razas como tal, pero para llegar a conocer realmente qué era lo que le daba esta característica masculina a los animales, en este caso al género masculino, tocaba averiguar e ir un poquito más allá de solamente decir que eran los testículos y listo. Para esto muchos científicos, mucha gente que se veía inmersa en el mundo del sistema endocrino como tal, realizó diferentes estudios a partir, pues como ya lo había comentado antes, a partir de los testículos y conclusión de que la sustancia que daba los rasgos masculinos era la testosterona. Más o menos a partir de los años 30 es cuando los alemanes logran sintetizar esta hormona y llega a ser factible para el uso en humanos como tal. Esto les da pues el premio Nobel de Química más o menos en el año de 1939, pero por diversos problemas con los nazis no se pudo llegar, digamos, como que a concretar este premio por parte de los alemanes. Bueno, la hormona testosterona llega a evolucionar gracias al deporte, gracias a que se implementa como tal en las disciplinas deportivas que requieren un esfuerzo y un gasto energético un poquito más allá de lo normal cuando se realiza actividad en cuanto a fuerza, cuando se hace un esfuerzo de fuerza como tal. ¿Cierto que sí? Entonces aquí es cuando ya la testosterona se empieza a modificar y se empieza a crear estos ciclos de sustancias anabólicas para mejorar el rendimiento y el crecimiento de la masa muscular como tal en deportistas que se basan exclusivamente en la estética corporal. Bueno, también cabe aclarar que el uso de estas sustancias en diferentes deportes alrededor del mundo es completamente ilegal, pero el fisicoculturismo actual, el moderno, cuenta con una particularidad un poco, podemos catalogarla como curiosa en este caso, ya que
en muchas competencias. Y pues hablando de competencias realmente importantes como lo podría llegar a ser el Mister Olympia, este tipo de sustancias puede llegar a ser considerado como un suplemento deportivo para mejorar el rendimiento de los deportistas, aunque se llega a decir que es completamente ilegal el uso de estos y podría llegar a consecuencias como la descalificación del deportista como tal. Es obviamente sabido por todos que la mayoría, por no decir todos, los culturistas profesionales utilizan estas sustancias para mejorar su físico y pues su atractivo estético en las competencias. El uso de estas sustancias puede llegar a ser relativamente sencillo, entre comillas, para aquellas personas que realmente cuentan con la información apropiada acerca del tema y están inmersos en este mundo, pues, de las drogas deportivas. Como tal, los deportistas que más se ven beneficiados pues, de la farmacología deportiva como tal, pues son los culturistas. Ellos llegan a utilizar estas sustancias a partir de ciclos. Los ciclos pueden llegar a durar de entre 1 a 8 semanas o de entre 1 a 12 semanas como tal. Es muy recomendable utilizar los ciclos de 1 a 12 semanas debido a que entre mayor sea el tiempo de uso, más prolongado sea el uso de estos, más se puede llegar a luchar con los efectos secundarios que traen consigo pues estas sustancias como tal. Bueno, para la realización de los ciclos de esteroides se pueden estar alternando con diferentes sustancias y pues diferente miligramaje en el uso de las mismas sustancias como tal. Es importante recalcar que hay tres etapas o tres métodos de utilización de los ciclos como tal, que está partido pues en las mismas cantidades, ¿cierto que sí? Lo más común es utilizar primeramente un esteroide totalmente androgénico a base de testosterona como tal, sumándole también un esteroide, de carácter totalmente anabólico que ayude a potenciar los rasgos y la mejora en la síntesis proteica y demás adaptaciones fisiológicas que esto conlleva. Y por último, el bien conocido como un kickstart, que es un potenciador a la vida útil de las mismas sustancias que venimos utilizando a lo largo de este ciclo.